Acá sentado con nosotros el señor Andrés Lacher. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Ahí te pido cerca del micrófono porque si no tenemos una operadora que es muy estricta con el micrófono. Igual viene y entra con un látigo. Igual nosotros, son los vicios de la radio, Andrés. Vos Sí, después te acostumbras te a vas esa a ir cosa. soltando. A nosotros nos han retado durante años los operadores. profe, los operadores. Exactamente. Bueno, hoy sé que traes un tema acerca de Qatar y todo lo que se nos viene. Entiendo todo relacionado al Mundial también, porque es un país que está nombrándose mucho. Tenemos una consigna. Sí. ¿Te podemos preguntar la consigna así Sí, rapidito? te vamos a preguntar la consigna que es, ¿te gusta el fútbol? Obvio. ¿Sos santafesino? Sí, A ver, pará, no me digas más. ¿Sos Colón. santafesino? ¿Sos hincha de Colón, de Santa Fe? obviamente. Ah, bueno, muy bien. Sos hincha de Colón de Santa Fe. Ahora que, bueno, claramente sos Bueno, la consigna es, ¿qué harías para ir al Mundial de Qatar? ¿Qué locura harías? O sea, para conseguir plata, obviamente. Pero pará, porque por ahí él no tiene mucha ganas de ir Bueno, a Qatar. por ahí- Él no nos contó mucho de Qatar todavía, así que... Bueno, yo imagino que quiere ir al Mundial. Último Mundial de obviamente. Messi. Para el Mundial, sí. ¿Qué cosa haría para conseguir plata para el Mundial de Qatar? ¿Trabajar en radio? Muy bien. Por acá vamos mal porque no nos Sí, pagan. no, pero por ejemplo, No es el camino, ¿eh? si te digo, a ver, sos sabalero, si te digo, durante un mes te pones la del Tatengue todos los días y caminás por Santa Fe. Sí, pero ningún problema. Olvidate, Ay, olvidate. ¿Cómo que no? pero hay gente- No, Bueno, hay son, gente- son yo no fundamentalistas, podría, fundamentalistas. Pero vos sos muy, ¿cómo decirlo? ¿Fundamentalista? Soy Fundamentalista. fundamentalista Sí, de River, es así, pero Nah. me costaría mucho. No podría. Creo que tengo límites. Yo no sé si les conté, pero perdí una apuesta y me tuve que poner una camiseta de Racing. Bueno, una apuesta es una cosa. A ver, Y si te bueno, digo que tenés que estar perdí, una semana perdí. con la Pero- camiseta de Racing es difícil. Bueno, no sé. Bueno, nos has traído el mundo Qatar. Sí, un poco la excusa. Bueno, me habían dicho que el programa era Hijos de Diego, que era de fútbol. Sí. Y digo, ¿cómo hacemos para linkear algo de ciencia política con algo del mundial, con algo de fútbol? Y bueno, la idea es traer un poco la sede del mundial, Sí. enterarnos un poco de lo que pasa ahí, de la historia, un poco las características del gobierno catarí. Y ver un poco cómo aborda la ciencia política este tipo de fenómenos, los regímenes autoritarios. Para nosotros, régimen parece como en el vocabulario político convencional como una mala palabra, pero para nosotros se trata de la forma en que está estipulado el acceso y el ejercicio del poder. ¿Régimen es igual a dictador? No. No puede ser régimen democrático, ¿no? Imagino, qué sé yo. Exacto. Claro. Puede ser un Recién régimen hablábamos democrático. de la monarquía, del virreinato. Ese sería un régimen monárquico. Claro, el régimen sería las reglas que estipulan quién accede al poder Sí. y cómo ejercita el poder. Claro. Y en ese sentido tenemos un variopinto que puede ir desde un autoritarismo cerrado, una monarquía que, como voy a explicar, digamos, tiene bastantes versiones al interior, no es lo mismo las dictaduras que tuvimos acá en el siglo XX que el Emirato Catarí, y pasando por los autoritarismos competitivos, que son como unos grises, que hoy en día están bastante en boga, y los regímenes democráticos, digamos, a los que por suerte estamos más acostumbrados acá en Argentina desde 1983. Siempre la imagen bueno, ahora igual lo vamos a ir contando, pero la imagen del líder catarí es un jeque. Sí, sí, tiene esa imagen, digamos, sí. Así como lo vemos con... Porque lo primero que se me viene a la cabeza quizás es un Saddam Hussein, que es otro tipo de líder, Ujú. que tenía otro estilo no de gobernar, sino de presentarse. Sí, digo, ¿no? en la ropa. En la sí, vestimenta, sí. ¿no? Pero digo, cuando vamos para el lado de Qatar, y ese tipo de autoridad, nos tenemos que remontar mucho en el tiempo para saber qué tipo de política implementaban, digo, dentro de... O siempre mantuvieron una línea, eso voy, siempre mantuvieron una línea de política para su país. Más o menos sí. Por ejemplo, la familia real es la familia Al-Thani. Por ejemplo, el emir catarí actual es el dueño del PSG, Ujú. digamos. Y vienen gobernando Qatar desde mediados del siglo XIX. Fua. O sea... De generación en generación. De generación. De generación. Muy buena Quedó esa. bien, quedó bien. La voy a tener. Claro, para pensar un régimen similar en la región, tenemos que pensar, por ejemplo, en Nicaragua, en el Somosato.
antes de la Revolución Sandinista de 1979. Mm. Y bueno, Qatar fue un protectorado británico hasta el año 72, donde ahí consigue su independencia y comienza el reinado de Jalifa Al-Thani. Antes quería señalar un par de cositas, digamos. Sí. Qatar es productor de petróleo, como sabemos, y tiene la tercera mayor reserva de gas natural. Sobre esto voy a volver. El territorio tiene 11.586 kilómetros cuadrados. ¿Es la mitad de Tierra del Fuego o 5 veces Cabo? Qué locura. Wow. Qué Sí. locura. La población es de 2,5 millones, un poquito menos que Cava, Mm. y ocupa el lugar 14 en PBI per cápita mundial con $50.000. El PBI per cápita mundial es el conjunto de bienes finales que produce una economía dividido la totalidad de la población. Sí. No nos dice nada de la distribución. Mm. Si yo tengo 2 autos y, Claro. vos no tenés ninguno, en promedio Vos tenemos tenés uno una cada patineta. uno. La Claro. triste realidad sería esto también. Claro, Qatar está en el puesto 14. Argentina se imagina más o menos en qué puesto Pará, está. a ver, Yo te tiro, pará, estas pará. cosas me encantan. Son Sí, 200 sí. países. Son 200. 158. No. No. Ah, ¿lo maté? No, debe estar en el puesto. Debe estar en No el sale puesto. por la radio mi cara. Digamos, pero- Debe Sale, estar en sale. el Por puesto YouTube, sí. 80 quizás. No, más adelante. Él capaz que sabe porque es economista. No vale. Ahí va. No, Mira, pero mira. no tengo los datos, chicos. Dale, no, dale. no ando con macro. No quiero Confiamos hablar. en vos, No, confiamos pero en yo vos. tiro. Mira, hace 2 años había uno que era mitad de tabla, 60 y pico tiene que estar. 72. Mirá. Bueno, Bueno, estuve tan ¿viste? lejos, dije 80. Bien. Pero estuve vos bien. dijiste por hablemos sin saber. No, vos me diste la referencia de lo que no tenía que ser y a partir de ahí me basé en la cara que te puso, claro. ¿Puedo hacer un comentario lateral que no tiene nada que ver, que me llama la atención de Qatar? Que lo veo cuando veo, por ejemplo, el Mundial de Futsal, cuando veo handball, que todo el tiempo están nacionalizando brasileros y cualquier deportista de elite cubano o lo que sea. Lo sufrimos en handball tremendamente. terrible. Con Sí. esos cubanos, sí, lo vi. A mí me gusta mucho el handball. Ah. Sí. Lo que pasa es que, a ver, tiene mucho O sea, me imagino extranjero que Qatar. Digo, el va extranjero. ofreciendo su nacionalidad Claro. a las personas que quiere. Sí, Que sí, le hay- reditúan. la verdad que no sé cómo es el régimen de extranjeros ahí en Qatar, pero podés ser parte de esos 2,5 millones y ahí ingresar al puesto 14. gustaría? Pero no te van a dar, no te van a dar el auto. Ese es el Y problema. los 50.000. No, a ver, lo que sí estuve viendo es que tiene mucho nacionalizado, mucha gente que va solo a trabajar a Qatar, que son de los países aledaños, que por ahí eso no genera en el catarí como su propia esencia o su propio identidad, claro, que por ahí eso es lo que más les afecta. ¿Cuál hoy. es la identidad? Si hay una identidad o... Yo hago la pregunta garca. Claro. Aparte, No igual le hace preguntás falta. sobre la No, pero- identidad a un economista, claro. No, él es politólogo. Bueno, está bien, a un politólogo digo, sobre la identidad, lo que pasa es que... No, bueno, la identidad, desde pero la total ignorancia. desde lo te cultural, lo decís digo. vos. Claro, ¿qué los Claro. identifica o no sé? Puede No. ser la religión, qué sé yo. Evidentemente que sí, si tendemos a pensar que a los gobernantes como algún tipo de reflejo de la población que representan, me imagino que la religión ocupa un lugar importante y siempre históricamente las experiencias autoritarias con la religión han tenido Mm. Sí. como algún tipo de relación. Es me quedo pensando, bueno, lo que habías relacionado con porque justamente venías hablando del tema del dueño del PSG, que es el actual, repetime el nombre. Es el actual, se llama, ahí lo tengo que buscar, Hamad. Hamad Al-Thani empezó a ser emir catarí en 2013. Ellos Tiene 42 años. son ¿no? independientes de Inglaterra en el Sí. 72, dijiste. 71, sí. ¿Cuál es Sí. a ver, ¿por qué Inglaterra libera a un país que lo proveía de petróleo? ¿Y tenés idea cuál pudo haber sido? No. Porque no. la verdad que, a ver, debe ser algo interesante. Inglaterra no libera, chicos. Claro, sí, Claro, sí, sí. ¿cuál fue el tema por el cual digo, se desprende o toman poder ellos, ¿no? A través de dónde digo. Un país que su poder es el petróleo. Sí, Lo que mueve la sí, economía. lo que pasa es que acá me permito hacer una interpretación Sí. que veremos si compartimos. En Asia Central, en la península arábiga, en esa región en general, hay como 2 partes del mundo. El mundo que nos presentaron y que en algún punto tiene una mirada, si se quiere, menos peyorativa. Arabia, Omán, Yemen, Qatar, los Emiratos.
y el mundo de Irán, Pakistán, digo, de una historia más reciente, ¿no? De una historia un poco más norteamericana. Entonces, desde ese lugar, nosotros construimos un sentido en el imaginario colectivo, que si yo hoy les digo Qatar o, no sé, Irak, seguramente la ficha va para Qatar porque les parece o más ordenado, o más prolijo, Más plata. o menos... Sí, desde ese, o menos ortodoxo, no sé si menos ortodoxo, pero digo, o menos... Vos decís el más occidental de los... ¿Cómo nos lo vendieron? No como es. Claro. sí, no se, ¿Se llega de entiende? un día para el otro a organizar un mundial. No, digamos. no, Sí. sin duda. Claro, a eso voy yo. Digo, nosotros tenemos que hacer una reflexión, o no sé si una reflexión, porque nadie nos la pide, Pero ¿no? ya vimos que Pero no van sí, a transar con sus creencias culturales, lo que sea. Cuando, por ejemplo, salió ese de que no estaba permitido llevar banderas del orgullo gay a los estadios, ya fueron avisados. O sea, que organicen un mundial, un evento occidental, no significa que van a, durante lo que dura el mundial, los principios no se parar venden. con sus claro. principios y, Sí, igual y adaptarse. en lo que es lo deportivo también es importante aclarar que es un mundial que fue pago, que en su momento, recuerdan todos el FIFA Gate, obviamente acá hubo, yo creo que en una situación lógica y normal, es difícil que la FIFA hubiese votado por un mundial en un país que tiende a ser opresor, que se ve... a ver, más allá que la FIFA en ese momento estaba bastante oscura con el tema de todo el movimiento. Bueno, ¿ustedes creen realmente que hubiesen ido para el lado de un país como Qatar? Pero perdón, si vamos a 1934, Mundial en Italia, Sí. gobierno de Benito Mussolini, Sí. México 70, es lo que yo le hablaba de autoritarismo competitivo, Sí. México 86, Argentina, Argentina, 78, claro. ni Sí, se diga, sí. y la última, Rusia 2018, Mm. y ahora Qatar. Sí, bueno, Rusia y Qatar quedaron en el mismo... O sea, creo que Rusia también fue votado por el antiguo gobierno de FIFA. Pero sí, es verdad que, a ver, pero... Por la plata baila el mono. Sí, no hay duda, obviamente. Que también en ese momento debe haber pasado, digo, pero en este nuevo mundo, entre comillas, de todo lo que está pasando, de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está viniendo, ¿verían un mundial que tenga tanta crítica o que tenga tanto detractor? Yo hago una pregunta, ¿eso es real o es acá? Que es real. Que yo desconozco absolutamente, Sí, sí, sí. ustedes saben que yo no vengo del mundo del No, deporte, no, pero no. digo, en el ambiente del deporte, a nivel internacional, Sí, en, sí. en las grandes cadenas de noticias del deporte internacional, Sí. ¿se está cuestionando No, a ya Qatar no- como sede del Mundial? Ya no se cuestiona, No. pero sí se lo ha cuestionado. Hubo un cuestionamiento de la, Claro. de la presidenta de la Federación Danesa de Fútbol, que es una mujer, Sí. digamos que hizo un discurso que fue muy transmitido, digamos, acerca de... Y creo que la FIFA, de hecho, ahora dijo que a partir de la próxima sede va a establecer algún tipo de criterio de derechos humanos para que no Mínimo. parezca, para Un que no mínimo de parezca que derechos humanos. premia a dictaduras. O sea, lisa y llanamente. Sí, que también es una delgada línea, ¿no? Porque, a ver, organiza mundiales y va a organizar mundiales Estados Unidos, que es un país también que invade países. Claro. Entonces, ¿cuál es la... a ver, La hasta doble qué- vara. Claro, Ahora, por eso, ¿hasta dónde es que nosotros... el voto de la sede supongo que será por los delegados de las asociaciones nacionales, ¿no? ¿O no? Sí, hoy la FIFA tiene diferentes miembros de diferentes lugares que votan en el momento de elegir un país. Claro. Ahora, el próximo mundial va a ser en Norteamérica. Es Se va a hacer en compartido. México, Ah, Estados ahí Unidos, va. Canadá. Ahora, ¿vos viste cuál fue cuándo se votó eso? Yo No, tampoco lo vi. No. No. Entonces- No, y de hecho fue como un poco irregular lo de Qatar en el sentido de que se iban resolviendo de a una con anticipación y la de Qatar fue, ya sabíamos, creo que antes de que se jugara el Mundial en Rusia, que iba a ser en Qatar. Bueno, ahora, lo que sí. pasa es que lo que quedó raro es que era un mundial que estaba prácticamente cerrado para Inglaterra y de golpe lo perdió. De golpe fue para el lado de Qatar. Entonces ahí es donde se empezó a investigar qué fue lo que había pasado. Obviamente una movida, ¿no? Claro. Importante Una movida. de plata, pero bueno. Está todo descubierto Wow. igual, por eso hay tanto... no sé si ahora están presos, pero estuvieron presos. Pero bueno, Todo- El anillo de todo pasa. exactamente. Bueno, siga Dejémoslo desarrollando. desarrollar, sí, siga sí, sí. desarrollando. No, por favor. Habíamos dicho, independencia a partir de 1971 y arranca el reinado de Jalifa Al-Thani, que es el abuelo del actual emir. Y él reina hasta 1995 cuando su hijo Hamad le hace un golpe de estado.
Ah, el hijo. Mirá qué copado. Divino. El hijo le hace un golpe de estado. Sí, el padre parece que le había dado al hijo algún tipo de autoridad para 1992 y en 1995 se arrepintió. Y resulta que cuando el padre, digamos, Jalifa, estaba haciendo una gira por Europa, se entera de que, bueno, en casa No vuelvas. ya no era más el emir. Te cambiamos la cerradura. Mirá qué bien. Mirá qué bien. Bueno, el hijo hizo toda una movida para congelar las cuentas del padre en el exterior. Y ahí se hizo con el gobierno. En 1996 hubo un intento de contragolpe de Estado donde los miembros de puestos de la familia Al-Thani quieren volver. Y para eso reclutan ahí a los vecinos, digamos, uno de ellos Arabia Saudita, que es el único que tiene una frontera territorial con Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein, Egipto, y este intento fracasa, digamos, y quedó todo muy mal con Arabia Saudita. De hecho, había muchas sospechas en el sorteo del Mundial acerca de que Qatar iba a ser muy favorecido con el grupo y que Arabia Saudita iba a ser desfavorecido. Bueno, Cosa pasó. De hecho, Cosa los que- saudíes se quejan porque quedaron con nosotros, con Polonia y con México. Digamos, no sé qué hubiera podido ser un sorteo más benévolo para Arabia Saudita, pero... Que agradezcan que pueden jugar. Bueno, le salió a Qatar también. Qatar salió favorecido dentro de todo lo malo que le podía haber tocado. Bueno, era pero cabeza de serie. Siendo cabeza de serie, igual corría con una ventaja. Claro. Pero por ahí para nosotros también que Arabia Saudita esté en el grupo hace de que los cataríes estén con nosotros, así que tenemos un público aparte. ¿No? Claro. Una a favor tenés ahí, porque tenés los árabes, yo creo que Arabia Saudita te puede meter quizás Sí, 20.000 hay personas mucha en la gente. cancha, están al lado. Y son muy futboleros los árabes. Ujú. Sí, por eso. Ya está llorando una hinchada ajena. Bueno, pero bueno, hay que Desde estar en acá todo. podemos, desde acá Hay que estar en Hay, todo. hay que anticipar todo. A ver. Hay que- ¿Mexicano? ¿Cuántos mexicanos pueden ir? No, guarda que México pidió un montón de entradas. Bueno, sí, pero me da más miedo No sé que si no me estaba da más entre miedo que los- vayan árabes, o sea, que están más cerca. A eso voy. Que te pueden copar más o polacos. ¿Qué sé yo? No sé. Claro, qué sé yo, pero bueno. Lewandowski. Está bien, Difícil. me dejás tranquilo con que está todo mal entre ellos, digamos. Sigue todo mal, ¿no? Sí, Sigue todo sí, mal. sí, sí. Hay muchas rispideces. Bueno, en el 95 empieza el Emirato de Hamad. Él está 18 años en el poder y en el 2013 le deja su lugar a Tamim, que es el actual, ¿sí? Que accede al cargo tras la abdicación de su padre. La abdicación en una monarquía es cuando Sí. el rey pide cambio, ¿sí? Se ve que la vio, dijo... Como pasó con el ¿Cuántos años Papa, tenía? como pasó con Benedicto, que dijo como pasó yo no con estoy- Benedicto o con Juan Carlos I. Claro. Eh, Se bajan sin morir, digamos. Pero Está más bien. o menos, ¿cuántos años tenía cuando pidió el recambio? Ay, vos sabés que no la traigo. Esa es la famosa pregunta mala leche que generalmente Ponele. tiene Flor por programa, pero bueno. Más de 60, seguro. Solo la dejas Sí. tranquilo. Si le decís 68, Yo ya te total queda después me tranquila Flor, olvido. claro. No lo va a chequear, no lo va a chequear. Creo que 68. ¿eh? Sí. No solo acierta el lugar de Argentina en el PBI mundial. Por eso. Bien. Ya en el reinado de Tamim, en el 2005, se hace una reforma constitucional que contó con el apoyo del 98% del electorado. Esto suele pasar en este tipo de... cuando se hacen elecciones en estos contextos. Pero es rara, perdón, la elección. ¿Qué sería? ¿Qué elige? Sí, Una no. legitimidad. Una cosa así. La idea es, Plebiscito. Claro. es un plebiscito para el cual se hicieron una serie de reformas, entre la cual estuvo la creación de una asamblea consultiva que es de 45 miembros. 15 los pone el emir. Bueno, pará, no es Un tanto. tercio, un 15, tercio. 15 pone el 15 emir. 15 No lo son pone el todos. emir. Yo pensé que me ibas a decir 40 pone el ¿Y emir. los otros 30? Y los otros 30 Están fueron... con un rifle fueron en la el- nuca. Es consultiva. No te ponemos nosotros, pero... ese es importante, es consultiva, no lo asociemos a lo que es un poder legislativo Claro, de una claro, democracia. legisla. Claro, pero los otros 30 fueron electos por elección popular. Bueno, bien. Por lo Ahora menos. después retomo esa Sí. cuestión de para qué sirven estas instancias en regímenes autoritarios. Claro. Lo primero que quería charlar era, bueno, un poco la relación entre economías petroleras y regímenes autoritarios. Vos por ahí me podés dar una mano. Es una de Eh, geóloga. No, pero... ¿Petróleo o ella, que es geóloga? Ahí Soy va. geóloga de IPF. Mirá. Pero bueno, no, Claro. otra Bueno, cosa. acá Acá somos quería- cualquier cosa. Bien, está bien. Acá quería traer sobre todo un artículo de un politólogo que se llama Michael Ross, no Jaime Ross, Michael Ross, digamos que él escribe... No es una- uruguayo este. No, Ah, está no es uruguayo porque... No. Muy bien. Él escribe un artículo que tiene como título ¿El petróleo impide la democracia? Se hace como esa pregunta y uno agarra y dice ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro.
uno por sentido común puede pensar, si uno empieza a repasar países, bueno, este tiene petróleo, es democrático, no tanto, y uno puede llegar a entender de que bueno, hay la mayoría de las naciones que entendemos que, no todas, obviamente, que tienen recursos petroleros, no son democráticas. El tema es por qué sucede eso. Claro. Entonces él establece 3 mecanismos causales, que son 3 formas, por decirlo en criollo, de que las economías basadas en la exportación de recursos naturales, no solamente el petróleo, podrían inhibir la democracia. Una es el efecto de la renta, el efecto de la represión y el efecto sobre la modernización. Ahora voy a pasar a revista de los 3. A ver. Bien, una explicación acerca de cómo se generaron los regímenes democráticos en Occidente fue, hubo en algún momento estados que quisieron avanzar en la recaudación de impuestos y se enfrentaron con su población. Es decir, la población les dijo, si yo te pago impuestos, yo quiero representación. De hecho, es no tax without representation. Es una frase de los nobles británicos, y así es como se generó el Parlamento británico. En una economía basada en la exportación de recursos naturales, el Estado no depende de la población para recaudar, porque la mayoría de los recursos vienen de la exportación de los recursos naturales. A partir de eso, el Estado es más independiente de la población y no se generaría por ese lado presiones democratizadoras. ¿Sí? Eso no es lo que estaría pasando en una economía como la nuestra, digamos. No, Siempre porque él y dice cuando, un claro. exceso de producción que te permita Claro. un nivel de exportación como tienen los países. Hoy acá el de Estado Oriente depende un Nosotros montón no de llegamos lo que es el impuesto. No, Estamos igual ahí ojo, con porque el la renta... autoabastecimiento. No estamos hablando de la explotación rural, por ejemplo, que sería Sí. lo más claro. En nuestro caso tiene una dinámica diferente, ¿sí? Claro. Sobre todo porque el control de los recursos está más Por la descentralizado, la propiedad está más Claro. descentralizada, y ahí generaría otra dinámica. Ok. Acá estamos hablando de, sobre todo, petróleo, minerales. Tiene mucho que ver con este tipo Siempre de... y cuando estén en manos del Estado, Sí. o por lo menos con un nivel de control, porque también, digo, lo que tenemos que entender es eso. A mí me parece súper interesante esto que vos traes, Pato, porque es la discusión que la economía de hoy está teniendo. Digo, ¿vamos a ponerle cupo a la exportación de trigo o no? ¿Vamos a poner retenciones, sí o no? Tiene que ver con esto. En ese caso, digo, el petróleo posibilita determinado régimen político o determinado ejercicio, si se quiere, del poder, en tanto y en cuanto esté en manos del Estado, porque si no, Ujú. es como que... No, ni hablar. Y en estos casos, por ejemplo, los gobernantes disponen de una billetera muy grande para poder conformar grupos aliados. ¿Sí? Otro, como dije, es el efecto de la represión. Generalmente en estos países las Fuerzas Armadas y los aparatos de policía son un poquito más grandes, lo cual uno hace que pensarlo 2 veces antes de manifestarse en público. Mejor no. Antes de manifestarse en público en contra del régimen es... No querría. No. Y alguna cuestión también es que las oportunidades de hacer guita en estos lugares están muy asociados a aspectos controlados por el gobierno. Entonces, manifestarse en contra del gobierno puede redundarte a vos de la posibilidad de vivir en la pobreza, básicamente. Entonces, a partir de ahí tendrías menos ganas de oponerte o de manifestarlo en público, por lo menos. ¿Sí? Mirá, me compro la camiseta del Emir. Me pongo, ¿no? Ah, ya está de mi bando. Sí. Y del bando de Ay, sí, Andrés. ya. O sea, Escuchame. la del Emir sí, la de tu clásico rival no. No, la del Emir toda la vida. La de Boca. Me pongo 10 del Emir. No me importa nada. Salvo que sea Macri el Emir. Si no, después me pongo todo. Me Ahí estás olvidás. hablando con un hincha muy... No, ¿Cómo dijiste, no. Javi? ¿Cómo lo calificaste? No sé. Fundamentalista. Gracias, Los fundamentalistas Fundamentalista no del de- aire de acondicionado, River sí Plate. de River Plate. Y bueno, pero si yo vendría de ver 6 goles del mismo jugador, Muy quizás, bien, muy bien. quizás. Así me gusta. Claro, es un Estamos efecto, conectando con el Zabalero. es un efecto que a mí me genera el Pulgar Rodríguez. Claro, Sí, exacto, sí. exacto. Es equivalente. Exacto. Bueno, sí, me estoy acordando que nos llevan a Beltrán, lo cual me duele un poco. Bueno, pero fue un te presto y me lo devolvés, fue ese. Bueno, pero no podía. No puede, no puede, Falcioni no puede querer todo. O sea, bastante que le damos un chico con proyección. Te iba a preguntar con el tema. Dale. El tema de la
a ver, me sorprendió lo último que dijiste de que, a ver, si estás con el emir vas a estar bien y si no, bueno, un poco más en la pobreza. La clase media. ¿Existe el concepto de clase media para empezar? Bueno, a ver, como yo dije, digamos, la distribución, lo que el PBI per cápita no nos habla de distribución. Claro. Digamos, evidentemente no lo podemos pensar como las sociedades nuestras, digamos, no creo que haya, no lo revisé para la columna de hoy, pero no creo que haya niveles de pobreza semejantes en ese sentido. Evidentemente que no todos son la élite, Claro. pero... Los que trabajan construyendo los estadios, por ejemplo. Claro. que No deben ser, mueren. bueno, para ahí creo que no deben ser Son- cataríes. No, no son mismos. cataríes, me parece. No deben ser cataríes. Claro, Claro, de alguna forma con la inmigración resuelven esa cuestión de la Claro. cohesión social. Claro. Digamos, sí. Y bien, y el tercer efecto inhibidor que produce sobre el tipo de modernización que se produce en estos países. Una explicación que tiene la ciencia política de por qué se producen regímenes democráticos en determinados países y no en otros tiene que ver con la modernización, entendida por ejemplo como el desarrollo económico. Nosotros podemos pensar que en países donde existe desarrollo económico es más posible que exista la democracia. ¿Por qué se da esto? Digamos, porque generalmente el desarrollo económico está asociado a mejoras en el nivel educativo de la población, Sí. se generan ciudadanos más sofisticados, que son los que requiere el funcionamiento de un régimen democrático. Y otra cuestión que produce la modernización es que genera división del trabajo, es decir, genera una serie de individuos que se abocan a determinadas tareas que comienzan progresivamente a no depender del control y supervisación del Estado y de la presencia del Estado para lograr su manutención. Entonces genera individuos con pretensiones de independencia, que generalmente esas pretensiones se condicen con la dinámica de los regímenes democráticos. Pero lo que sucede es que la modernización a partir de la explotación de recursos naturales, como sucede en estos países, no genera mejoras sustanciales en el nivel educativo de la población, ni genera división del trabajo, porque están todos abocados a lo mismo. Entonces, lo que dice Michael Ross es que en este contexto no funcionaría la expectativa de la ciencia política entre desarrollo económico y democracia. Me imagino que por tirar cualquier cosa, ese desarrollo por ahí educativo está en estos países más enfocado, por ejemplo, a lugares de alto rendimiento deportivo, como Doha. O sea, me imagino que los distraen por otros costados. Ni hablar. Sí, ni hablar. Que me dejaste pensar la última. ¿Me puedes repetir la última frase que dijiste? La de. Ahora me quedé porque te iba a hacer un comentario sobre eso que dijiste. Ah, perdón. Hiciste una unión hiciste un paralelismo y me quedé pensando en eso. Pero bueno, no importa. Por ejemplo, nosotros en Argentina Sí. somos como un ejemplo que tumba un poco esta teoría de la modernización. Przeworski y Limonshido, un politólogo polaco Sí. y uno brasilero, hicieron un estudio acerca de... Ellos tenían la expectativa de mientras más rica es la población, menor posibilidad de tener un golpe de Estado. Y Argentina es el caso más extremo en el sentido de que es la sociedad más rica que tuvo un golpe de Estado, que fue en 1966, con el golpe de Estado de la Revolución Argentina. Fuimos el caso del país, en el momento que ellos hicieron el estudio, más rico en caer en un régimen autoritario. Siempre rompiendo todos los récords. Nosotros, obviamente, y saliendo de todos los manuales, ¿no? Por eso los envidio por ser. No entiendo cómo se animan a ser politólogo, economista. La verdad que es un desafío extremo acá en este país. La verdad que está buenísimo. O sea, es necesario que lo tengamos varias veces explicando cosas, específicamente de esto, ¿no? Porque nosotros somos. Ya salimos de lo deportivo, ya ahora estamos en una onda muy. ¿No, Flor? Lo que venga, pero Somos muy mix ahora. hablemos sin saber. Exacto, para que sepa, como para que no siempre nos tengas que traer temas relacionados a lo deportivo. Así que. Pero a mí me gusta. Ah, a buenísimo. mí me encanta. Buenísimo. Entonces, Si haces ese paralelismo, me encanta. Bueno. Ya con Javi lo estamos con el tema de la economía, lo estamos un poco adiestrando, ¿no? Y vamos, intentamos. Por eso. ¿te copa lo de por ejemplo, la maldición de los recursos, toda esa onda?
Sí. Ay, ¿qué es? Nos dejan re Están afuera. hablando. Pero es Qué una- manera de dejarnos es una afuera en 2 reunión de segundos. producción. Tendría que ser. Dejémoslo afuera, dejémoslo está un afuera. poco Che, Flor, ¿cómo va relacionado. Racing? Nos dejaron afuera en 2 minutos. Terrible. Mal. Match. Me hicieron los dos. Sí. Creo que Perdón, es ¿pueden súper- traducir lo que No, qué sí, más significa allá de eso? eso, lo que le iba a decir es súper interesante poder, desde la teoría política, que es esto, digo, poder pensar, por ejemplo, esto, la actualidad, y bajar la teoría a poder... Al llano. Era Claro, la idea. me parece súper interesante, por ejemplo, yo ya me anoté el trabajo como para buscarlo, digo, Sí. esta relación de Bien. causalidad que puede existir entre petróleo y forma de gobierno. Digo, es algo que obviamente desde el cotidiano uno, si no lo lee, no lo estudia, no lo aborda desde Sí. la ciencia, no lo piensa. O sea, tenés que estar en la disciplina. Entonces me parece súper interesante poder pensar el mundial desde este lugar, poder pensar la realidad desde este lugar, ¿no? Digo, de traer la ciencia y... Está buenísimo. Tengo más. Por favor. Si A tenemos ver, tiempo. Sí. Sí. completamente. Dale. Lo otro que quería hablar es las dinámicas al interior de los regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios no son todos iguales. Hay una clasificación que hace una politóloga que se llama Bárbara Guedes, que distingue entre dictaduras militares, regímenes de partido único o de partido predominante, que podría ser el caso mexicano, Claro. digamos, cuando fue el gobierno del PRI, o el caso ruso hoy en día, o dictaduras personalistas, que sería el caso de Qatar. Les quería traer una pregunta. Dale. Si ustedes fueran dictadores... ¿Cómo? Usted es dictador. Me o encantaría. o pertenecientes a algún régimen autoritario, Sí. si se pondrían la camiseta del emir o de, en este caso, ¿en cuál tipo de estas 3 tipos de A dictaduras ver. les gustaría ser? Otra vez, ¿me dan Dale. las opciones? Sí, opción A, dictadura militar. Opción B, Ah. régimen de partido único, partido predominante. Opción C, dictadura personalista. Yo voy con la B. La B. Partido único. Sí. Partido único, no sé. Parece un poco más Yo tranqui. todavía no definí en qué lugar pongo la violencia. Entonces me cuesta Claro, poder. claro. Cuando definan dónde pongo la violencia, ahí es como que digo. Me gustaría bueno, ser un podría dictador elegir. como el de Sacha Baron Cohen, el de la película, ¿viste la película esa? Que es yo sería así. Yo sería un tipo como que me las creo todas, pero en realidad por atrás me están todos forreando. Me parece que esa es más personalista. Es personalista, Sí. claro, pero por atrás como que viste que el tipo lo que Pero hacía todos era- te quieren matar, No, seguro. pero él lo que hacía era tipo, mandaba a todos a matar. Y después no mataban a nadie, él se los cruzaba por la calle. Bueno, yo sería así para mí, como que no me respetaría mucho. Entonces tenemos partido único, personalista y... No definido. Déjamelo pensar. ¿Sabes por qué? déjamelo Porque él pensar. piensa más. Déjamelo Ese es el pensar. problema. Claro, nosotros Pensás respondemos mucho, de Javier. Bien. sentimiento. Pero bueno, no me llama la atención que estando en Argentina nadie elija la opción Y de una sí. dictadura militar, pero en realidad tiene, me parece una intuición politológica la de ustedes. Ahora Hmm. le voy a explicar porque los regímenes militares generalmente, según lo que tiene establecido la ciencia política, los dictadores duran menos y los regímenes duran menos. Claro. Pensemos en los reinados de los emires cataríes y pensemos cuánto duraron nuestros gobiernos militares y nuestros gobernantes militares. El que más duró de los 5 golpes militares que tuvimos en Argentina fue... Toca madera. Sí, Toca Videla. Jorge Rafael Videla duró 5 años. Ese fue el que más duró. Hubo Sí. algunos que no llegaron al año. Sí. ¿Sí? Eso se da por la dinámica propia de los militares, que en algún punto les interesan ciertas cositas, como la integridad territorial. Otra vez nuestros regímenes militares no serían el mejor ejemplo de eso. Obvio. Y le interesan algunas cuestiones corporativas de las Fuerzas Armadas, pero una vez que ellos tienen eso resuelto, si se empiezan a pelear entre ellos, la alternativa de volver y dejar paso a una democracia es más viable para ellos, porque ellos tienen en algún punto futuro en el régimen democrático, siempre y cuando se aseguren no ser juzgados, se aseguren ciertas Bien. cosas, hacer una transición controlada. En ese sentido, y quiero retomar un poco lo que traían Sí. de la asamblea consultiva, de esto lo que mencionaba antes de Qatar, para hablar de que, como pasa en la película, en todo régimen militar hay bardo, hay grieta. Sí. No es todo homogéneo, por más que de la puerta para afuera pueda parecer que está todo controlado, en realidad hay quilombo, hay facciones que les gusta más el dictador, hay facciones que le gustan menos el dictador, pero tanto en los regímenes de partido único como en los regímenes onda Sacha Baron Cohen o Por en favor. Qatar, lo que sucede es que las distintas facciones tienen más incentivos para cooperar. Es decir, lo que sucede acá es
es una cuestión de teoría de juegos, que es algo que la economía trabaja muy bien, en el sentido que tenemos dos actores. Tenemos una coalición gobernante y el dictador. Al principio lo que pasa es que la coalición gobernante inaugura el régimen y en algún punto tiene que delegar en el dictador la posibilidad de mandar. Pero esa coalición tiene intereses. Y al principio, por ejemplo, delegan en alguno que les parece medio boludito, que les parece que no se va a cortar solo. Por ejemplo, Onganía, en el caso en el 66 en Argentina, que esa fue una predicción correcta. Pero, por ejemplo, también creían eso de Pinochet y se quedó 17 años. Bien, no acertaron ahí. No acertaron. No acertaron. Entonces, en cambio, para el dictador, una vez que le delegan el poder, tiene muchos incentivos para construir su propia base de apoyo, y cuando tiene recursos petroleros, tiene más esa posibilidad y relegar un poco al resto de la familia Al-Sani, digamos. Entonces, el problema de estos regímenes es que generalmente todas estas movidas pasan en la oscuridad y hay conspiraciones todo el tiempo. Además, si te conspira la propia familia. Claro, esa reunión de, no vamos a decir Navidad, porque son musulmanes, pero esa reunión de Año Nuevo está picante. Claro. Está picante y no son... El Ramadán. Claro, el Ramadán no son... No está muy lejos de las reuniones de Año Nuevo nuestra tampoco. Son bastante picantes. Muchas veces las familias entran un poco en copa y bueno, pero está prohibido el alcohol. Pero acá está en riesgo el PSG, acá está en riesgo la organización. Cosas, claro. Bien, entonces, para romper un poco esta dinámica de desconfianza recíproca, estas instituciones, por más que también le sirven un poco a estas dictaduras de fachada, tener una asamblea consultiva, es un poco para la tribuna. Por ejemplo, si yo fuera Gianni Infantino y me hacen crítica, elegiste Qatar, por más que él no lo eligió, ¿no? Sí. Pero yo voy y me saco una foto en la asamblea consultiva. Che, mirá, esto funciona como nuestro régimen democrático. Claro. Un poco... Pero lo que le dan estas instituciones le da un toque más de publicidad en las acciones de gobierno. Marketing. Pero no solamente para afuera, para adentro también. Y lo que hace es que en estos lugares se discute un poco más el futuro del régimen y eso le genera incentivos a los actores para cooperar. En criollo sería, les da alguna posibilidad sobre incidir sobre el futuro del gobierno y eso hace que las dinámicas de conspiración se aplaquen un toque. Claro. Y bueno, como digo, la ciencia política demuestra, digamos, hasta ahora, que cuando aparecen estas instituciones tipo partido, tipo asamblea consultiva, parlamento, los dictadores duran más y los regímenes duran más. Bueno. O sea, ya descubrieron cuál es la fórmula. La clave, claro. Para mantenerse. Andrés nos lo prestó Ana, sí, pero ¿no? llegó para quedarse, ¿no? O sea, con nosotros. Cuando nosotros querramos requerir a vos y usted pueda... Y hay que ver el tema de los honorarios. Bueno, por eso. Jodidos. Pero bueno, yo creo que por lo menos de parte nuestra vamos a requerir. Lo que les voy a proponer antes de cerrar el bloque para la próxima, especialmente a los que saben más de política, de economía, es... Que no se corten solo. Con el tema del Mundial, por ahí hacer algún paralelismo con los grupos del Mundial, pero no con la pelota de por medio. Les compartí, miren, Sí. Voy a spoilear algo. Les compartí a mis alumnos en el aula virtual el intercambio comercial entre todos los países que nos tocaron en el grupo. Exactamente. Que ¿Cuáles son los saldos exportables? A partir de la semana que viene o la otra traigamos los grupos comercial. y digamos, bueno, en el grupo de Argentina. Lo tengo. Desde el lado económico, ¿quién sería? Claro, ahí podría cambiar la consideración acerca de lo que es el grupo de la muerte. Claro, y que cambie las potencias. Pero bueno, gracias Andrés. Por favor, un placer. Te hemos tenido acá. Te invitamos a quedarte igual, pues ya estamos cerrando, así que para el próximo bloque